Comenzamos la presentación expresando el agradecimiento a los comités del primer Congreso Internacional de Women Legacy por la oportunidad que nos han ofrecido de poder compartir y comunicar nuestro trabajo de investigación diseñadoras gráficas en Valencia durante los años 70-90. Soy Ainhoa Fernández Navarro, profesora asociada en el grado de Diseño y Tecnologías Creativas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta investigación aborda la carencia historiográfica de referentes femeninos en el diseño nacional. El diseño crea los elementos que nos rodean, hacen que el mundo esté pensado y se nos muestre de una manera u de otra. Desde este punto de vista, hay que ser conscientes de que el diseño se convierte en una herramienta de comunicación muy potente. Esta investigación surge ante la búsqueda de referentes femeninos en este campo, en un primer momento de manera general y posteriormente local. Evidenciamos la escasa representación existente de referentes femeninos en el diseño de esta época. En España, los Premios Nacional de Diseño, creados en 1987, actualmente denominados Premio Nacional de Diseño e Innovación, únicamente cuentan con 3 diseñadoras galardonadas, Pati Núñez, Marisa Gallén e Inma Bermúdez. Es llamativo observar el número de representación femenina en este galardón, que nos retrata la carencia notable de la mujer en el diseño y la necesidad de reconocer su talento. Esto nos hace recordar la cuestión que en 1971 la profesora norteamericana Linda Noslin se preguntaba por qué no habían habido grandes mujeres artistas. La pregunta cambiará para cuestionarnos eso mismo, pero ahora sobre las diseñadoras gráficas. En la educación, en los resultados obtenidos en igualdad en cifras de 2023 sobre la distribución de porcentajes de alumnado matriculado en la enseñanza de artes plásticas y diseño según sexo y enseñanza en el curso 2020-21, comprobamos el porcentaje de alumnas en los estudios superiores de diseño es considerablemente mayor, con un 71% frente a un 29% de alumnos. El número de mujeres que investigan y presentan la tesis doctoral es mayor que lo de los hombres hasta los 35 años, donde el porcentaje comienza a descender considerablemente. Pese al incremento de investigaciones relacionadas en los últimos años sobre igualdad, en el diseño gráfico sigue siendo necesario más estudios como los realizados por María Ángeles Fortea, Teresa Julio, Teresa Martínez Figuerola, Marta Quilet, Teresa Barbades, Isabel Zendoya, Isabel Fernández del Moral, entre otras investigadoras. Es más que notable la mínima representación femenina en libros monográficos o manuales, y cuando aparecen es mayoritariamente colectivos. En consecuencia, la enseñanza sigue sin tener material para las aulas, más allá de los mismos ejemplos internacionales y un par de nacionales, y nada que decir de los ámbitos locales. El diseño, pese a ser una actividad creativa, responde también como actividad industrial y económica que es, reproduciendo estos patrones socioculturales en la medida que el sistema político, educativo y financiero los alimenta, donde observamos que el hombre es la medida de todas las cosas. La encuesta en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha hecho público el estudio de Women in Design, donde además de dejar reflejado la inferioridad de salario, indica que las mujeres constituyen solo el 23,7% de los profesionales del diseño en Europa, siendo en España el 26%. Los condicionantes de estas diferencias podían encontrarse en las concepciones aprendidas desde la infancia, la vida familiar, profesional, las circunstancias sociopolíticas, la normalización del patriarcado. A este respecto, la diseñadora Nani Marquina constata que existen ciertas cortapisas al talento femenino y comenta: más que a mayores obstáculos, nos enfrentamos a obstáculos distintos. Los objetivos de la investigación son analizar desde un punto no patriarcal el papel de la mujer en el diseño gráfico valenciano durante los años 70-90, visibilizar una historiografía donde se conozca y ponga en valor a las pioneras del diseño gráfico, explorar el papel de la mujer y de las diseñadoras en la sociedad del momento, así como su contexto político y cultural,
recopilación y análisis de su obra, difundir el resultado a través de exposiciones, actividades culturales y material educativo. La metodología consiste en una revisión de la bibliografía existente, monografías, libros sobre feminismo, diseño, catálogos de exposiciones, revistas especializadas de la época, artículos, webs, etc. Búsqueda de obras tanto en archivos de diseño como en museos, catálogos de empresas de la época que hicieron uso del diseño, pero que no fue su actividad principal, así como apoyo audiovisual, documentales, fichas de inscripción y anuarios de escuelas de artes y oficios y universidades. Aunque la fuente principal es la obtenida por medio de entrevistas a diseñadoras y diseñadores de la época, historiadoras, imprentas, empresas del sector del mueble, la cerámica, el papel y el textil, industrias en pleno auge en los años 80 y 90 en la Comunidad Valenciana, y además investigadoras, docentes, etc. La investigación repasa brevemente los antecedentes y el contexto histórico para comprender el marco sociopolítico y cultural de las pioneras y así poder definir a las referentes que ayudarán a completar el relato histórico del diseño desde una perspectiva feminista. Se examinarán los contextos de los años previos, donde las mujeres se mostraban con una imagen fuerte y combativa en la República y a una mujer sumisa, complaciente y dedicada al hogar y a la crianza en los años de la dictadura. Este periodo fue un duro momento no solo para las libertades de la mujer, sino para las creadoras, ya que no podían firmar las obras. Muchas quedaban en la sombra de su marido, hermano o padre, firmaban con seudónimos o tuvieron que huir y permanecer en el exilio tras la guerra civil. Nuestro estudio abarca desde los años 70 hasta los 90 en Valencia. En este periodo aparecen las primeras pioneras del diseño a nivel nacional, como son Toni Miserach, Pilar Villuendas, Ana Lavedra, Mercedes Azúa. Tenemos presente que esta investigación no podría estudiar a todas las pioneras. Lo que se pretende es ser un punto de partida para futuras investigaciones. Los pilares en los que nos basamos para escoger el momento y lugar que se iba a analizar son la política, la sociedad, la mujer y el diseño, en un momento en el que se conoció como el boom del diseño valenciano. En lo político, podríamos decir que a medida que España se dirigía hacia la Europa de los años 80, la importancia de la marca país adquirió un protagonismo muy importante, desafiando la noción de que la modernidad por sí sola no era suficiente. En este escenario, el diseño, rezagado por más de 3 décadas, con respecto a otros países europeos, encontró un terreno propicio. Las instituciones se vieron obligadas a enfrentar la imperiosa necesidad de rehabilitar o construir desde cero su imagen pública. El historiador Guy Julier en 1991 comenta: cada nuevo logotipo, cada nuevo banco del parque, cada nueva señalización callejera simbolizaría un punto de partida renovador para la nueva Valencia, el nuevo Madrid, Bilbao o Barcelona. En lo social, simultáneamente, la cultura española se encontraba en un proceso de ajuste, abordando la tarea de incorporarse a las corrientes europeas. En paralelo, el tejido empresarial experimentaba la urgencia de aumentar su competitividad, mientras que los medios de comunicación observaban atentamente todo lo que representara innovación. Su cometido era presentar una narrativa distinta, la de un país democrático, juvenil, dinámico y en constante transformación. Los cambios políticos que se dan en estos años suponen un cambio para los derechos y libertades de las mujeres. El 2 de mayo de 1975 deja de existir la ley marital, libertad para trabajar, tener pasaporte, adquirir bienes e inmuebles o abrir una cuenta bancaria. En este mismo año, en España, se dan las luchas feministas por la amnistía y despenalización del adulterio. Un año después, en 1976, se celebra en Barcelona
les primeres jornades catalanes de la dona i en 1977 les primeres jornades de la dona del País Valencià. Es el final de una época donde la mujer había estado relegada al ámbito del hogar y la crianza. En la Constitución Española de 1978, en su artículo 32, recoge que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, surgiendo la correspondiente modificación del Código Civil, quedando el artículo 66 del siguiente modo: los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Como decía Kate Millett en su libro Política Sexual de 1969, lo personal es político, y estos cambios políticos propiciaron que las mujeres pudieran acceder libremente al mundo laboral. En los años 70, algunas historiadoras anglosajonas ya empiezan a cuestionar la falta de referentes femeninos en el diseño. Esta incorporación al mundo laboral hizo que muchas se desarrollaran en el diseño gráfico aplicado en industrias como la textil, el papel, la cerámica o el mobiliario. También se estudian los casos más excepcionales y reconocidos, como Sandra Figuerola, Marisa Gallén, Belén Payá o Lina Vila, entre otras, además de agentes de cambio que son fundamentales en esta disciplina, como son las historiadoras, las docentes o las críticas, roles que suelen pertenecer a las mujeres. Se busca no solo conocer su situación, sino también las conexiones que existían entre ellas, así como sus relaciones con artistas de otros campos o otros lugares, donde además queda presente la transversalidad que tienen gran parte de ellas. Durante estos años surgen en Valencia estudios como Capes y Mans de 1972, NDC en 1981 y en 1984 la mítica La Nave, referente del diseño valenciano a partir de la unión de estos dos estudios. Las administraciones se modernizan, se crea el INPIVA y en 1985 la Asociación de Diseñadores Valencianos Profesionales de Valencia, ADPV, llamada en la actualidad Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, ADCV, así como nuevos tipos de diseño y avances informáticos. En este emocionante contexto, el diseño emergió como una herramienta fundamental en la construcción de la identidad nacional, contribuyendo de manera significativa a la proyección de una España moderna y competitiva ante los ojos de Europa y del resto del mundo. Es una historia muy reciente y poco explicada, y eso debe cambiar, sobre todo para las nuevas generaciones. Conclusión. El fin de esta investigación, aún en proceso, es reconocer las figuras de las pioneras del diseño gráfico valenciano, por medio de la ruptura historiográfica tradicional, así como comprender que su trayectoria vital y profesional incluye realidades muy diferentes. Para concluir, me gustaría citar a la historiadora feminista y divulgadora inglesa Mary Beard. En su libro Mujeres y Poder, un manifiesto, dice: no es fácil encajar a las mujeres en una estructura que ya está codificada como masculina. Hay que cambiar la estructura. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.